Continuaré ahora con la clase. Habíamos revisado la escala Thurston, en donde nosotros, en un continuo de tiempo, vamos a preguntarle a una persona qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra en función a un ítem o a una proposición sobre la cual tiene que vertir su propia visión, sus propias experiencias, todo aquello que pueda o debe estar relacionado con su forma de respuesta. ¿Ok? Después vamos a hablar del escalograma de Louis Goodman. ¿Alguien me puede decir, con base a su tarea, quién fue este sujeto, qué hizo, qué propuso? Paco, salte. Oye, no, no, fuera. Ok, bueno, escogeré a alguien al azar. Karina Omaña, prenda su micrófono por favor, Karina Omaña, y platíquenos quién fue, qué hizo, qué desarrolló el señor Louis Goodman. Sáltale ya, fuera. Karina Omaña, ¿no anda por allí? Ah, aquí está, ya la vi. Señorita Omaña, ¿sí me escucha? Señorita Omaña, ¿me puede escuchar bien? Señorita Omaña, ¿sí está usted? Ok. Adelante, Yosadara. Bueno, lo que yo investigué es que hizo, bueno, se interesó en el análisis factorial y de escala Ok, factorial, y, muy bien. ay, perdón, y hacía la medición, tuvo un doctorado en la medición social. Bien. Medición social, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar o decir de este señor? Gracias, Yosadara. Frida. Sí, fue un neurólogo británico, referente global en el campo de la rehabilitación de los pacientes con lesiones en la columna vertebral. Eh, Hizo lo de la escala de Goodman, que es el análisis de observaciones multivariables diseñadas para evaluar sujetos con respecto pues, a un atributo. Con escala ordinal única para la evaluación de ese tal atributo, a partir de la cual se pueden reproducir como observaciones originales. Ok, bien. Frida Naidelin, bien. Evaluación. No alcancé a escuchar muy bien, pero sí va por allí. Carla. Sí, dice que la escala de Goodman también es conocida como escala acumulativa Ajá. o de análisis porque se crea con elementos que pueden ordenarse de manera jerárquica. Y también dice que es unidimensional porque esas opiniones tienen un parámetro de medición y se acepta, su nivel de aceptación es igual a su rechazo o a su aceptación y va de manera ascendente o descendente. Fíjense, qué interesante es eso. Anótenlo por allí. Hay una capacidad media entre la aceptación o el rechazo de la respuesta del sujeto. Ojo, es a ninguna otra escala. Quizás la Thurston sí, pero no necesariamente puede llevar a lo mismo. La Goodman sí te acepta esa relación, ¿correcto? Muy bien. Carla. No, Carla fue la que participó. Vianey. Tengo lo mismo, profesor. Ok, digo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo importante de este modelo de escalamiento de Louis Goodman? Louis Goodman dice, nosotros no tenemos que hacer una cantidad considerablemente grande de ítems en función a todo lo que nosotros llegamos a creer cuando vamos a medir algún aspecto de alguna actitud o postura del sujeto. Más bien, el número de ítems debería de reducirse generalmente en torno a 30 enunciados o incluso menos, que van a aparecer acompañados de otras formas de pregunta que están en el cuestionario y que nos van a ayudar a corroborar o a saber si hay o existe una relación directa entre ese modelo y el subsecuente. 2.
no requiere como tal, esto es algo bien interesante, lo vamos a ver más adelante, pero no requiere como tal la prueba de jueces. Ojo, basta con su previa comprobación en una muestra de la población en función a la aplicación de una prueba piloto. La misma prueba o el mismo sistema escalograma de Goodman tiene la capacidad estadística de encontrar si hay validez o no, o es más, si se está hablando o no de un escalograma como tal en función a la serie de respuestas que se obtengan. 3. Los ítems van a estar figurados en un orden de forma acumulativa y jerárquica, ciertamente, y esto aquí es en donde hace la parte más importante de este ejercicio. ¿Por qué? Porque esos ítems van a estar determinados desde una perspectiva mucho más profunda. Ahora, cada categoría de respuesta va a tener una puntuación y esa puntuación se va a fijar de manera que los encuestados que hayan respondido favorablemente a una proposición ocupen siempre o tengan siempre un valor o una posición más elevada que aquellos que contestaron de manera negativa o desfavorable. Fíjate, aquí estamos hablando de formas positivas o negativas. ¿Por qué? Porque las categorías de respuesta son dicotómicas. O sea, solamente hay si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. O incluso solo podemos mencionar sí o no. ¿Vale? Esta escala es muy bonita por esta situación. Ejemplo. El lograr el éxito es la única forma de que mis hijos compensen mis esfuerzos como padre. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Si la persona pone que está de acuerdo, es que está de acuerdo, ojo, en lo que está manifestando su acuerdo es en el hecho de que el logro de los hijos va a ser la forma en la que se compense el esfuerzo como padre. ¿Sale? Eso es algo bien importante que deben atender y tener allí. Otra. Ir a un buen colegio y obtener un buen trabajo son importantes o son cosas importantes para lograr la felicidad de mis hijos. Si yo estoy de acuerdo, ojo, yo no estoy de acuerdo en que esto sea cierto o no sea cierto. ¿Sí me explico? Yo puedo estar o no de acuerdo, eso es importante. Considerar si es cierto o es falso no es algo que a mí me interese, sino más bien lo que a mí me interesa sería revisar si yo estoy de acuerdo que obtener un buen trabajo después de asistir a un buen colegio pueda llegar a tener una relación directa con la felicidad futura de mis hijos. Esto es algo que el escalograma de Goodman nos va a dar. Y sobre todo cuando empecemos a utilizar ciertas razones estadísticas, nos vamos a dar cuenta de que es muy bonito o muy entretenido el ir viendo de qué manera los datos nos van hablando. Fíjate lo que acabo de decir. De qué manera esos datos, esas respuestas, nos van a hablar. Y tú así de chale, creo que el profe ahora sí perdió todo rasgo de cordura que tenía porque los números no hablan. O sea, no así, hola, soy el 5 así. No. No te espantes. Me refiero a que tiene que ver con una cuestión relacionada directamente con la forma o la manera en la que se interpreta un resultado. Esta situación a nosotros nos va a venir muy bien en función de las cualidades que tiene esta escala para medir las posturas de las personas desde dos situaciones únicas o dos límites en donde puedes encontrar o obtener su respuesta. En un de acuerdo, en un desacuerdo, en un sí o un no. Y no va a haber punto medio o tipo distinto de interacción que represente la acumulación de respuestas positivas o la acumulación de respuestas negativas para poder comprender o entender en la suma de todo ese continuo si la actitud ya sumada de todos esos componentes con los que estamos trabajando va a dar como resultado una función práctica sobre lo que nosotros queremos describir. Ojo, y la respuesta de un sujeto, de un instrumento, sumada a las respuestas de otros sujetos que contesten ese mismo instrumento, va a ser la clave o la llave para encontrar medidas como la confiabilidad, la validez y otras tantas que son muy específicas de esta prueba. De hecho, para sacar su coeficiente de confiabilidad, vamos a utilizar, a diferencia de algunas otras que utilizamos más Cronbach o el split half,
vamos a utilizar la K de Richardson o la escala Q de Richardson del coeficiente de confiabilidad para sistemas dicotómicos. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Hasta aquí. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Algo más que quieran aportar del señor Louis Goodman y de la manera en la que establece la calificación o la relación puntual de su sistema de escalamiento? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Profe. Bien, excelente. Pónganse muy vivos porque viene ya lo bueno. Escala aditiva de tipo Likert. Para empezar, una escala que al igual de las anteriores, suma o promueve funciones que van un poquito más allá de una relación acumulativa. Es sumativa, ¿sale? Escala Likert. ¿Quién fue Rensis Likert? ¿Qué hizo Rensis Likert? ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos heredó Rensis Likert? Los escucho. Ah, es cierto, me preocupó un poco la señorita Karina Omaña. ¿Sí anda por allí? Sí estaba, profe, pero tiene igual Problemas con de su conexión. internet. Sí, es lo que veo. Ah. Ok, muy bien, adelante. Rensis Likert, ¿qué encontraron de este tipo? Joven Juan Alberto. Bueno, profe, hola, bueno, lo que yo encontré es que, bueno, unas teorías Híjole, creo que también el joven Juan Alberto tiene problemas con su además, internet. además permitió que los coordinadores de grupos de trabajo adoptaran mejores herramientas para dirigir a sus subordinados. Ok, muy bien, muchas gracias. Frida. Bueno, profe. Sí, profe. Fue un psicólogo estadounidense que destacó por su trabajo como profesor y sus obras publicadas. Tuvo su enfoque sobre la gestión de las organizaciones. Sus teorías enseñaron la importancia de evaluar y tomar en cuenta los aspectos humanos para construir una organización exitosa. Fue el creador de la escala de 5 puntos en los cuestionarios, conocida como escala de Likert. Sirvió para determinar el nivel de las aptitudes de las personas sobre el uso de encuestas o cuestionarios de personalidad. Estaba lo de autoritario represivo, que era el trabajo con la organización sin ninguna confianza en el personal, pero eran responsables absolutos de sus decisiones. Y el autoritario comprensivo, que era la confianza, que sigue siendo escasa, pero la motivación es la base de los premios y los procesos comunicativos son más fluidos. Fíjate, los procesos comunicativos van a ser más fluidos en función a una evaluación previa que hagamos de cómo se encuentra la organización. Bien, voy a hacer un poquito una explicación con relación no a la escala, pero así a la necesidad que cubrió Rensis Likert para establecerla. Rensis Likert, como bien saben ustedes, es un psicólogo, bueno, fue un psicólogo estadounidense, sobre todo enfocado en el ámbito organizacional. Ya alguna vez lo había preguntado si alguien estuvo o ha estado cursando algún tipo de propedéutico en ciencias económico-administrativas, recordará de ley que es la denominada administración científica del trabajo. Y la administración científica del trabajo no es otra cosa más que el resultado de las funciones positivistas enfocadas en la administración de recursos como tal. Su representante más importante es Frederick Winslow Taylor, aunque también Henry Fayol participó agregando algunos rasgos o modelos teóricos que explicaran una función importante. ¿Cuál es la relación entre el hombre y el trabajo? Y entonces aquí es en donde muchos de nosotros nos preocupamos porque tenemos miedo a trabajar, o nos da flojera trabajar, o nos da miedo pensar si va a haber o no trabajo. Y bueno, indistintamente que a lo largo del primer semestre y lo que llevamos de lo he explicado, la psicología ayuda a resolver uno de los principales problemas, si no es que la base operativa de la administración científica del trabajo, y es justamente el hecho de poner a una persona adecuada para un trabajo adecuado. Y de acuerdo a algunos indicadores, el no cumplir o el no llevar a cabo bien este proceso puede significar pérdidas importantes tanto para las personas
como para las instituciones u organizaciones. En este caso, Rensis Likert se dio cuenta que uno de los principales problemas que han aquejado a la humanidad desde entrada ya la formación de la organización del trabajo post-revolución industrial, ya en modelos de fabricación, por ejemplo, en línea, como la Ford Motor Company, se dio cuenta de que uno de los problemas más serios a los que se enfrenta una institución u organización es a las relaciones humanas, ¿ok? Vamos, no necesitamos ser expertos en estas cuestiones para saber que muchas veces son las personas las que rompen, quiebran, fracturan o tergiversan muchas de las acciones que se tienen que hacer o que se deben de tomar con relación a una postura hacia el trabajo. Vale, sabemos que eso sucede, pero ¿de qué manera lo podemos controlar? Yo no puedo controlar a las personas en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de hablar. Yo necesito que haya gente en una organización que cumpla con determinadas tareas para que, sumadas todas estas, tengamos como resultado un producto efectivo sobre el cual nosotros se pueda obtener una ganancia. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. ¿Y por qué eso generalmente pues da como resultado tanto crecimiento de la organización como el crecimiento de las personas, ¿cierto? Tristemente son las mismas personas las que acaban rompiendo o las que acaban tronando las organizaciones. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a actuar de una manera que no es productiva o que no es buena para la organización. Y entonces la aparición de problemas interpersonales, la aparición de desgaste personal o incluso el quemar al trabajador o al colaborador, se vuelve una situación cada vez más compleja para las empresas, dado que a este punto necesita contratar gente para que esté evaluando el comportamiento de la gente. Fíjate, y eso no es nada nuevo. ¿Han escuchado el término capataz, foreman, manager, administrador, gerente, supervisor, etcétera? Bien, en estas áreas o en estas tareas, ¿cuáles son las principales responsabilidades que se tienen de ese puesto? Bueno, vigilar, salvaguardar y sobre todo garantizarle a la empresa que las relaciones de las personas con su trabajo y con sus compañeros van a ser o van a estar lo suficientemente bien como para evitar problemas más fuertes con relación a los resultados que debieran de esperarse y no se están obteniendo. Bien, bajo ese precepto del que ya les acabo de hablar, Rensis Likert establece qué es la evaluación de los climas o de los sistemas organizacionales a partir de poder describir y explicar cómo es la personalidad de algunos jefes, lo que puede llegar a resultar como uno de los principales beneficios en cuanto a la evaluación de este clima laboral o de esta vida organizacional de las empresas. Pero se dio cuenta de que habrá un problema. Si tú le preguntas a la gente si está haciendo bien su trabajo, si considera que sus compañeros son los que están fallando, si considera que es el único que se esfuerza y que siempre tiene la razón, siempre te va a decir que sí, o bien, básicamente, siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Por lo tanto, las entrevistas se descartaron y se tuvo que optar por otra forma para saber reconocer una realidad muy precisa o objetiva sobre lo que se estaba dando en esta serie de conductas. Entonces a Rensis Likert se le ocurrió que todo lo que tiene que ser base de una evaluación tiene que estar en función a la actitud de las personas y que muchas veces la actitud de las personas hacia el trabajo o hacia su trabajo o hacia sus compañeros o hacia sus colaboradores no siempre es la mejor. Se dio cuenta, aunque no lo quieran creer, que en todo grupo humano hay personas que resultan nocivas o resultan peligrosas para poner o para poder llevar los objetivos de la empresa a diferentes niveles. Supongo que eso ustedes pues nunca lo han visto, nunca lo han corroborado, pero temo decirles, jóvenes, que sí. Hay personas que por su misma actitud o predisposición psicológica llegan a poner en riesgo o llegan a poner en duda los avances o los trabajos que se tienen con relación a una meta o a la consecución de una meta. Por tal motivo, Rensis Likert ideó las denominadas escalas aditivas.
Una escala aditiva de 5 grados es una herramienta útil cuando deseas preguntar varias cuestiones que comparten las mismas opciones de respuesta. Fíjate qué padre. Deseas preguntar varias cuestiones, pero que comparten las mismas opciones de respuesta. En una escala aditiva de tipo Likert, a los encuestados se les va a pedir que respondan a cada afirmación, escogiendo la categoría de respuesta que más se acerque o represente su forma de opinar, de sentir o de actuar. Por lo general, existen 5 categorías por ítem y las puntuaciones se van a asignar en conformidad con el significado de la respuesta sobre la actitud que se está midiendo. La puntuación global de la escala suele obtenerse sumando todas las puntuaciones y, al final de cuentas, también distintas combinaciones de respuesta en función a la manera en la que están organizadas esos ítems sobre algún indicador. No requiere la prueba de jueces porque puede llegar a ser autoevaluable, su confiabilidad, su validez, que son 2 conceptos que ya trabajamos, utilizando un pilotaje en una muestra muy pequeña, digamos de unas 100 personas, ¿ok? Y así de, profe, ¿cómo que pequeñas 100 personas? Sí, claro, vamos a hablar de algunas características que este instrumento tiene. Puntuación de categorías en una escala aditiva de tipo Likert. A veces es muy sencillo lo que se tiene que plantear en el ítem. Debería prohibirse fumar en todos los lugares públicos. ¿Tú estás muy de acuerdo o muy en desacuerdo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál de estas 5 formas de respuesta, que va a ser exactamente la misma en todos tus ítems, cuál de estas 5 formas de respuesta se acerca más a lo que tú crees, a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, etcétera? ¿Quién me dice? Me es indiferente, profe. Bien, ¿por qué Yolo? Bien, gracias, excelente. ¿Por qué la indiferencia? Pues si es un lugar público, pues si es abierto, pues no hay problema. Ok, gracias Yolo. Bien, la respuesta de la compañera Yolanda se queda en un punto intermedio, donde ni es positiva ni es negativa su postura en función a la cualidad de esta variable que nosotros queremos medir. ¿De acuerdo? Gracias Yolo. ¿Alguien más? Creo que igual, profe. Ok. ¿Alguien más? Igual me quedo con indiferente, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? Igual yo, profe. ¿Alguien más? Yo también. Muy bien. ¿Quién más? Yo también, profe. Muy bien. ¿Los demás? Yo también, profe. ¿Por qué? La última persona. ¿Por qué? Bueno, porque realmente yo, pues, no fumo, entonces sí, esto que si hay algunos lugares públicos, pues no afectaría yo a alguien más porque a mí no se me da. Bueno, yo no lo hago. Pero bueno, es que no sé si sería entre indiferente o desacuerdo,
como que en un punto intermedio, no sé, pero Entre el indiferente y desacuerdo, pues el punto intermedio con base a la escala, pues es el 3, ¿no? Mismo número de datos acá, mismo número de datos acá, ¿cierto? Bien, observen esta función que sin duda alguna va a ser representante. Ahora, pensemos en lo siguiente. Tomando en cuenta una serie de frases a las cuales se requiere que usted indique por cada una de ellas si está de acuerdo, en desacuerdo, indiferente, muy en desacuerdo o totalmente de acuerdo, ¿cómo se van a presentar las respuestas de esos sujetos? Bien, preferiría no haber tenido hijos, muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Los hijos han sido una gran satisfacción en mi vida. Muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Yo puedo observar que cada uno de estos ítems o propuestas para una respuesta comparten ¿qué? La misma forma u opciones de respuesta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Es exactamente la misma, no hay ningún problema. Pero yo puedo elegir entonces mi respuesta en función a mi postura. Preferiría no haber tenido hijos, muy en desacuerdo. Los hijos han sido una gran satisfacción en mi vida, muy de acuerdo. Los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Pues en realidad no lo sé y no me importa, o sea, vengan o no con la torta bajo el brazo, pues es algo que no me representa nada. Los hijos son un problema que nunca acabas de llevar. Estoy de acuerdo, a veces es un problema que tienes que cargar y bueno, ni modo, así hay que verlo. Por más que uno se esfuerce, al final los hijos salen como quieren. Estoy en desacuerdo porque considero que los hijos son reflejo de los padres. O sea, lo que hacemos con ellos es reflejo de lo que vamos a tener de ellos. ¿Ok? Ahora, cada una de estas porciones de un sujeto me van a dar una característica importante con una observación aquí. Si yo pongo que preferiría no haber tenido hijos y estoy muy en desacuerdo o muy de acuerdo, va a estar en función a la postura que asume el individuo, no a lo que yo quiero saber. Entonces sumo 5 más 1, 6 más 3, 9 más 2, 11 más 4, 15. 15 puntos. Ajá. Cuando yo sumo o adiciono las respuestas, yo estoy haciendo una revisión de mayor a menor en cuanto a la escala. Ejemplo, si todas fueran 5, 5, 5, 5, de estas 1, 2, 3, 4, 5, el más alto sería 25, ¿cierto? 25 representaría el 100% o el 10 de la suma de esos datos, pero yo solo obtuve el 15. ¿A cuánto equivaldría 15 en una escala de 25? Bueno, X es igual a 15% entre 25, o sea, a 150 entre 25. Y si yo hago la cuenta o hago la conversión, 60%. son 60, ¿cierto? En una escala del 0 al 100, me encuentro en un 60. Y dices, bueno, de acuerdo a esto, ¿en qué nivel puedo estar yo si me encuentro en este punto? Pero bueno, ese es solo un ejemplo. Vámonos al siguiente, el diferencial semántico de Osgood. Este señor hizo algo, híjole, bien bonito y bien interesante. ¿Alguien me puede decir qué encontró, qué descubrió de la vida y obra de este gran psicólogo? Adelante, Juan. Gracias, profe. Espérame. Aquí está. Osgood, sí es Osgood, ¿verdad, profe? Sí. Charles Hairston Osgood nació, aquí dice 1916 a 1991. Es conocido en la historia de la psicología, fundamentalmente por su trabajo sobre psicolingüística y especialmente por su
por su técnica sobre el diferencial semántico. Ujú. Este artículo se centra en un aspecto también importante de su trayectoria académica, sus aportaciones a la psicología de la paz y el Ujú. conflicto, aunque sean menos conocidas y amenazas de una confrontación nuclear entre dos grandes bloques de la época. Osgood desarrolla ideas para entender la situación y promover una política de distinción entre partes. Eso, distinción entre partes, desde ahí vamos a salir. Yosadara. Bueno, yo encontré que bueno, la escala, bueno, sí, lo que hice, perdón, Ujú. del diferencial semántico, este instrumento, bueno, ese instrumento sustentó una teoría medicinal y pues su técnica es que propone una lista de adjetivos al sujeto que él debe de relacionar con los conceptos propuestos. Ujú. Y estos adjetivos son de forma bipolar y estos son mediando entre ambos extremos una serie de valores intermedios, como por ejemplo un justo o menos justo, y estos son separados por una especie de regla graduada en que el sujeto debe marcar en cómo ubica el concepto en relación con ambos polos. Bien, excelente. Ambos polos. Dijo usted sistema bipolar, ¿cierto? Muy bien. Va por ahí. ¿Alguien más? Yolo. Yolanda. No. Ok. Diana. Estoy buscando en mi libreta, se prendió el micrófono, perdón. Bueno, yo encontré que se utiliza para entender, bueno, su escala se utiliza para entender las actitudes y los sentimientos de los encuestados hacia un objeto y evento, y Ujú. que pues actualmente se utiliza mucho para evaluar productos o servicios o marcas, puesto que es una escala de valoración de múltiples puntos que tiene objetivos opuestos en cada extremo, Bien. así como esto del 1 al 7, qué tan satisfecho estás, por ejemplo. Va por ahí. Este diferencial semántico, muchas gracias. Este diferencial semántico tiene una característica bien importante. No es que se mida tanto la actitud, sino más bien una postura o la manera en la que un sujeto asume desde su persona determinados aspectos que van a ser importantes para comparar entre grupos. En este caso, se solicita al encuestado que marque una de las proposiciones, que generalmente van a ser 7, entre entre dos adjetivos polares. Ojo, cuando digo polares no es del polo norte o del oso polar, sino entre dos polos, como decía la señorita Yosadara, que es bipolar. ¿Por qué? Porque tiene dos polos, un polo opuesto entre sí, que puede ser positivo o negativo en función a la actitud o a la postura que asume una persona frente a un rasgo característico. Aquí podemos medir o evaluar sentimientos positivos o negativos de las personas hacia un objeto en concreto o en función a su actitud. Fíjate, hacia un objeto en concreto en función a su actitud. Para su elaboración tenemos primero que pensar en los adjetivos y estos deben de construirse de una manera muy precisa. Ojo, adjetivos contrapuestos, no sinónimos. Después tendremos que analizar de qué manera esos pares adjetivos se alternan de forma aleatoria para que las respuestas positivas o negativas no caigan o se vayan a un mismo extremo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, excelente. Ahora, para su elaboración es recomendable que estos pares también generen una puntuación global que deberá ser igual el promedio de todas las respuestas entre la forma de postura del indicado. Es una herramienta bastante útil cuando nosotros queremos encontrar en la gente presencia de reacciones emocionales contrapuestas ante determinada situación. Ejemplo, en su opinión, y esto para los que, para los que normalmente, ya tenemos hijos o somos papás, puede llegar a ser interesante. En esta escala del 1 al 7, ojo, aquí yo voy a poner 1, 2, 3, 4,
5, 6, Paco, cállate, 7. ¿Cómo definiría las amistades de sus hijos? Coloque una X en cada una de las 7 posiciones que comprenden entre cada par de adjetivos. ¿Estudiosos o no estudiosos? Y yo digo, híjole, pues sí, le echan ganas y no han reprobado, pero luego nada más se la pasan cotorreando. Y lo voy a dejar en 4. Desobedientes u obedientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues no es que sean muy desobedientes, pero de repente sí les tengo que decir más de 2 veces que se limpien los pies al entrar cuando ya atrapé. Entonces, ahora sí, yo voy colocando, ojo, yo voy colocando mi postura, mi posición frente al estímulo que me están dando en el ítem. Ajá. Ya se dieron cuenta que los polos, aquí lo vamos a poner polos, ajá, son contrapuestos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que son antónimos. ¿Cuál es el antónimo? A ver, me regreso acá al grupo. Diana Laura, ¿cuál es el antónimo de bueno? Aló. Carla Isabel, ¿anda por allí? Sí, profe. Carla, ¿cuál es el antónimo de feo? Bonita. Muy bien. Esmeralda Moctezuma, ¿anda por allí? Sí, profe. ¿Cuál es el antónimo de fuerte? ¿Débil? Bien. Y así sucesivamente, como podrán ustedes darse cuenta, nosotros vamos a tener que buscar los polos opuestos, los polos que se contrapongan entre sí y en ellos colocar una escala para conocer o saber reconocer de qué manera los sujetos perciben su propia actitud o postura frente a determinado evento. ¿Sale? Y si se dan cuenta, a diferencia de la escala Likert, del escalograma de Goodman y de la escala Thurston, tenemos un solo ítem, o una sola postura o proposición, y podemos tener n número de polos. Si lo observamos, o sea, en la escala aditiva de tipo Likert, como se los mencionaba hace ratito, nosotros tenemos una respuesta por ítem, ¿sale? En la de Goodman, ahí está, aquí está, perdón. En la de Likert, ahí está. Y a diferencia de ellos, en la de Osgood solo tenemos una propuesta, pero de esa nosotros podemos sacar n cantidad de posturas basadas en polos opuestos o contrapuestos entre sí, donde un sujeto, en función a una escala del 1 al 7, o generalmente de un números nones, me va a asumir su respuesta. ¿Ok? Pregunta, y ya lo veíamos en la escala aditiva de tipo Likert, no así en la Thurston ni en la Goodman. Pregunta, ¿por qué es conveniente utilizar escalas en números impares? Para que haya un punto medio por si no está ni sí ni no. O sea, no está ni sí ni no, ni todo lo contrario. ¿Cierto? Está en un punto intermedio. Bien, gracias señorita Matarrico. Efectivamente, mismo número acá, me indica que este 4 va a ser el punto medio en donde, a diferencia de lo que pedíamos, como en el de ni acuerdo ni desacuerdo, en lo del fumar, que fue el ejemplo, tuviera que presentarse así en el continuo. Yo solamente voy a poner los dos polos, la numeración, impar, preferentemente 7, para no hacerla más corta o más larga. Algunos, oye, ¿la puedo dejar en 5? Sí. ¿La puedo dejar en 3? Sin broncas. ¿La puedo dejar en 9? Sin problema. La puedes dejar hasta en 15, 35, no sé, en el que tú quieras. Al final de cuentas siempre va a haber un número intermedio y dependerá del tamaño de esa escala
que la gente pueda asumir más fácil su respuesta. 7, considero yo, a diferencia incluso que la de 5, es más precisa porque dejamos 3 opciones entre cada uno de los polos, entre el positivo y el negativo y el número intermedio. Hasta aquí